Sí, vale. Buenas tardes, señoras y señores, amigos todos de esta entrañable tierra nuestra, porque yo también soy de la campana de Oropesa, como nacido en Parrillas. En primer lugar, saludarte, Fabiola, es un honor haberte conocido aquí como bisnieta de este gran pintor que, bueno, pues dio tanta fama a nuestra tierra, ¿verdad? Y saludar a los señores alcaldes de la cartera y de Oropesa, concejales que nos han hecho esta presentación. Saludar al bisnieto de Ruiz de Luna, amigo Juan Manuel Arroyo, nieto de Francisco Arroyo, y que, bueno, pues contribuyeron exactamente igual, tanto o más que don Platón y que el propio Sorolla, a extender el honor y la fama de la artesanía de nuestra tierra. Y un poco, pues, a reivindicar también esos nombres, junto a los de don Platón y de Sorolla, pues van a ir un poco orientadas mis palabras. No se puede entender verdaderamente el tándem Sorolla, Platón Páramo, Sorolla, sin que a su lado figure quien fue un gran amigo también y entrañable colaborador en muchos aspectos, que fue don Juan Ruiz de Luna, el fundador de la célebre fábrica Nuestra Señora del Prado, fábrica de cerámica artística, unos años antes de que Sorolla viniese, y además pues es él quien con sus fotografías, porque Ruiz de Luna no era ceramista, Ruiz de Luna era fotógrafo, y con sus fotografías y con su amistad, tanto con uno como con otro, nos contribuyó a que haya memoria gráfica de esa llegada aquí de Sorolla, y haya memoria gráfica también de su relación con don Platón Páramo, ¿verdad? Eso, en ese sentido van orientadas mis palabras. Yo saludo a toda esta concurrencia de oropesanos y lagarteranos que habéis venido, y en este caso pues quiero dedicarlo a la memoria de mi madre, que falleció en febrero y que pasó su vida cosiendo, bordando, deshilando con una gran perfección en mis Parrillas, ¿verdad? En mi pueblo de Parrillas. Así que yo también me he criado entre los hilos de mi madre y su gusto con los bordados. Y sin más, pues vamos a recordar en primer lugar por qué, para qué vino por aquí Joaquín Sorolla. Hace poco, hace unos días, quizás sabiendo que yo iba a venir aquí a pronunciar unas palabras, me enviaron un PowerPoint, un PPS muy curioso, con el que quiero introducir estas palabras, recordando qué es lo que hizo aquí Sorolla y qué pintó y por qué lo pintó. Seguro que algunos lo conocéis. Se elaboró este reportaje con motivo de la exposición que hubo hace un par de años, 5 años, ¿no? Se elaboró este reportaje y nos puede servir para recordar por qué y para qué y qué es lo que pintó Sorolla, ¿verdad? Bien, tiene un texto donde se describe el encargo que le hizo este célebre norteamericano, Huntington, de que pintase, pues, decorar toda la gran estancia rectangular de allí de la Hispanic Society de Nueva York, con unos frescos, con unos óleos, unos paneles que ilustrasen sobre España, ¿verdad? Y con ese motivo, pues Sorolla pintó, fijaos, pintó todo ese montón de metros
Este es el panel que dedicó precisamente a Castilla, la fiesta del pan. No se ve, bueno, desde ahí podéis verlo quizás, y ahí están, entre otros, en el centro justamente, están los lagarteranos, que son en figura de creo que hasta 16 o 19 personajes se han localizado ahí. Este panel representa toda Castilla, es el más grande, con mucha diferencia. Es casi tan grande como todos los otros juntos, ¿verdad? Porque pintó 14 paneles. Y aquí él reunió todo el tipismo de Castilla, simulando que salían, allá al fondo se ven las murallas de Ávila, en una puerta de esas murallas sale toda una fiesta del pan. Ahí vemos que unas damas a la izquierda van como ofreciendo pan, y allí tienen unos carros con unos sacos, y aquí también en primera línea a la derecha unos sacos de trigo, de pan, ¿verdad? En medio están justamente los lagarteranos. Pero no solamente pintó lagarteranos, sino que aprovechando que vino y que posaban para él, pues luego después realizó otra serie de cuadros, ya no para la Hispanic Society, sino por su gusto, ¿no? Pero podemos ver, para que veamos completo todo el trabajo que hizo. Fijaos, aquí tenéis una representación de la Semana Santa de Sevilla, los nazarenos. Ese es otro panel, un segundo panel, hasta 14 hizo, para que veamos la diferencia de lo que fue el gran panel de Castilla. De Aragón representó en aquel trabajo de la Hispanic Society la Jota. De Navarra, el concejo del Roncal. Fijaos que lo primero que hizo prácticamente fue lo de Castilla. Lo primero que pintó prácticamente fueron los tipos de Castilla y los de la Lagartera. En Navarra, el concejo del Roncal. En Guipúzcoa, los bolos, ya en el año 14. Un juego que, aunque muy extendido por todos los pueblos de España, pero los bolos, de donde posiblemente vengan los bolos de Toledo, porque de allí mandaban en bolas el acero, y en el País Vasco decían, en los bolos de Toledo, los bolos para Toledo, el acero que venía en bolas, que lo mandaban a la fábrica de armas de Toledo. Bueno, es una de las acepciones que se suele decir. ¿Cómo no? En Andalucía, el encierro, ahí tenemos las vaquillas cruzando los raíles del tren. De Andalucía pintó varios porque, bueno, en el mundo era un poco lo que más se conocía, ¿no? Lo más típico siempre de España parece que era lo andaluz. De ahí que, ¿cómo no iba a pintar los bailes de sevillanas? También de la Cruz de Mayo. Fijaos con qué colorido, con qué belleza, con qué gusto pintaba Joaquín Sorolla. Color, luz, movimiento. Ver el movimiento como lo ha captado con los píxeles. Parece que es una fotografía que es fácil, pero es muy difícil pintar con esa perfección. No podía faltar tampoco en aquellos paneles de Nueva York, no podía faltar los toros como algo tan típico y tan tradicional también de España, ¿no? También de Galicia representó una romería, como veis, muy típicas también del ambiente popular gallego. En Cataluña, el pescado. Escogió precisamente allí en Cristina, en Lloret de Mar, hizo esta escena popular de pescado. En Valencia, las grupas, es decir, esos paseos también a caballo de romería, con este personaje que va en eso se llama la Moma, que es un personaje que también aparece en las procesiones del Corpus, y llevan, como no, colgando este ramo de naranjas. Y en fin, en Extremadura no podía faltar el mercado y los cerdos de los embutidos extremeños, ¿verdad? Gente de Montehermoso con los sombreros. Del Levante escogió de Elche, Alicante, el Palmeral. Fijaos que esto ya está pintado hacia 1918-19. Como veis, fue una obra desde el año
13, en que estuvo y pintó aquí en Oropesa y en La Cartera hasta esta fecha, fíjate, en el año 19 están hechas esta pesca del atún en Ayamonte. Estos son, digamos, los cuadros que representó aquí cuando estuvo por aquí, cuando estuvo por toda España, y dentro del trabajo general que se inscribe lo que realizó él, ¿verdad? Aquí se inscribe el por qué vino precisamente a esta tierra nuestra, y el por qué realizó ese trabajo. Aquí, bueno, ya habéis tenido conferencias sobre don Platón, lógicamente ya es muy conocido, puedo recordar datos, como ya Juan Manuel Gutiérrez pronunció una conferencia de la que me han hablado mucho, sobre cómo era Oropesa, y donde glosaría la importancia de la figura de don Platón Páramo. Bueno, don Platón, como sabéis, había nacido en un pueblecito de Palencia. Voy a recordar siquiera brevemente los datos para los que no estuviesen quizá en aquella conferencia. Nació en Fuente de Valdetero, en Palencia, en 1857. Aún no tenía 20 años, tenía apenas 20 años, 21 años, cuando ya llega a Oropesa para regentar la farmacia, como sabéis. Pocos años después, 6 años después, el 3 de noviembre de 1884, casó con Lucía Cuartero, que era ya una mujer viuda de Manuel Ruiz, de quien además pues, ya tenía un hijo, Jerónimo Ruiz Cuartero, y en su matrimonio don Platón tuvo 2 hijas, que algunos de los mayores pues habéis conocido, Elisa y Adela. Fue un hombre vinculado también a la política, como hombre culto, y muy relacionado con Toledo y con Madrid. En 1887 presidente del Partido Republicano Progresista. Fue alcalde de Oropesa en 1894, en 1905 y 1907. Diputado nacional por el distrito de Talavera y Puente del Arzobispo fue hasta mayo de 1919, en que fue nombrado, esa fecha fue nombrado gobernador civil de Santander. Pero sobre todo su gran vocación, su gran hobby, su gran pasión era el arte, la arqueología, la artesanía, las antigüedades. Y su labor, incluso como político, se vinculaba a estas actividades. Así fue vocal de la Junta de Monumentos, vocal por Oropesa, vocal de la Junta del Patronato de Turismo. Participó ya en la celebración del 3er centenario del Greco, en el año 14. Ahora estamos en las puertas del 4º centenario, como miembro de la Comisión Económica. Y fue uno de los accionistas, que esto es uno de sus grandes méritos, y sin duda, aquí hay que decir que sin su intervención hubiese sido muy difícil, que es lo que más quiero un poco resaltar en este caso, de los accionistas fundadores con Ruiz de Luna de la fábrica Nuestra Señora del Prado, la fábrica de cerámica artística que a lo largo del siglo XX recuperó para Talavera de la Reina y para España la gran cerámica artística de Talavera. Sin la participación de don Platón y la iniciativa que tomó enseguida apoyando la idea de Ruiz de Luna, hubiese sido muy difícil, o a lo mejor si él no se echa para adelante, hubiese sido muy difícil que se hubiese llevado adelante aquella empresa que era un tanto quijotesca. Pero es que, ¿no veis que el Platón se parece un poco a Don Quijote? Sobre todo en al Don Quijote como nos lo imaginamos, ¿verdad? Como nos lo imaginamos. Y como ha sido representado por Gustavo Doré, tenía mucho de Quijote, Don Platón, y aquella empresa de Ruiz de Luna en la que él fió y que se llevó adelante en 1908. Luego la relación entre don Platón y Ruiz de Luna es anterior en varios años, como veis,
a la llegada aquí de Sorolla. En 1929, ya el año de su muerte, sin embargo, contribuye muy eficazmente con su colección de antigüedades y artesanía en la Exposición Universal de Sevilla, conmemorativa del centenario de las naciones iberoamericanas. El pabellón de Castilla-La Mancha, se llenó fundamentalmente con las antigüedades y la artesanía de don Platón Páramo. La mayor contribución que hubo en aquella Expo, hemos conocido nosotros la Expo del año 92, la Expo primera, que se celebró también en Sevilla. Hay un libro escrito sobre cómo fue el stand, digamos, de Castilla la Nueva, que es como entonces nos llamábamos, Castilla la Nueva, y la participación de las antigüedades de la colección de don Platón fue extraordinaria, fue la más importante y la más cuantiosa en aquella efemérides. Por eso esta conmemoración es un tanto agridulce. Dulce, sí, que conmemoremos, y feliz conmemorar a un gran hombre, pero pesarosos de que aquella gran colección que podía ser el orgullo de nuestra comarca, se disipara, desapareciera. No hubo ahí una visión importante. Bueno, le traicionó tal vez su amor filial para haber hecho, él que había ideado el Museo de Arqueología, haber dado una forma jurídica para que su colección no se dispersara, se vendiera y desapareciera. Sus herederas y las instituciones tampoco acertaron a dar forma a que esa colección no desapareciera de Oropesa y de Toledo, porque es que esa colección se había formado en España, pero sobre todo en Oropesa, en la Cartera, en la comarca y en Toledo, y que eso se dispersara, creo que se vendiera poco a poco y que desapareciera. Ahora mismo, al venir y subir la cuesta ahí de la Ventasilla y ver el museo donde él tenía ese edificio que él hizo, ¿verdad? Y hasta ya del panel pequeño de cerámica le faltan algunos azulejos. Ahí estuvo una de las glorias del arte mudéjar, que fue el artesonado del Palacio de don Gutiérrez de Cárdenas, de Torrijos, que él lo había adquirido, y para colocarlo, qué lástima. Por eso es un poco melancólica también esta conmemoración, porque estamos conmemorando fotografías, estamos conmemorando documentos de lo que fue, pero se perdió la gran colección de antigüedades, la gran colección que podría ser el orgullo de Oropesa y su comarca, porque él tenía por los pueblos, sobre todo por la Cartera, pero por todos los pueblos, tenía él, pues, quien le buscaba, pues aquí hay un bordado antiguo que a lo mejor lo pueden vender, y se lo compraban, y él lo fue adquiriendo todo, y tenía los mejores bordados antiguos, y tenía la mejor cerámica antigua, esa magnífica. Tiene una colección de espadas, que por ejemplo estuvo también allí en la Expo de Sevilla de aquel año, repito, y todo eso ya solamente existe en algunas pocas fotografías y en los recuerdos de los libros que nos dijeron. Era algo verdaderamente maravilloso, ¿no? Antes de que viniese por aquí don Platón Páramo, repito, perdón, antes de que viniese Sorolla, don Platón ya era amigo y colaborador de Ruiz de Luna, que quizá haya sido un poco
un poco olvidado en este centenario, en este aniversario, porque Ruiz de Luna efectivamente es la tercera gran figura que contribuye a la grandeza de artesana, también incluso de lagartera, porque él una de las primeras importantes motivos de decoración para sus piezas pues eran los lagarteranos, ¿verdad? La pareja de lagarteranos. Incluso pues él empezó a hacer figuras de bulto, no solamente pintadas, sino figuras con molde, con el lagarterano y la lagarterana, y eran muy típicos y en Madrid, por consiguiente, muy conocidos. Ruiz de Luna, sin embargo, no era ceramista. Ruiz de Luna, cuando pone la fábrica de cerámica y y crea la fábrica de cerámica, que ya tenía 40 y tantos años, ya era muy conocido como, primero había sido pintor decorador, sencillamente, y si habéis entrado en la Virgen del Prado, en el camarín de la Virgen del Prado, pues toda la cúpula del camarín de la Virgen del Prado fue decorada por Ruiz de Luna, pintadas al fresco directamente, y así se ganaba la vida. Y como fotógrafo, era un excepcional, era un gran fotógrafo, precisamente las imágenes que conocemos de Sorolla pintando a los lagarteranos, pues son fotografías que conservamos de Ruiz de Luna, ¿verdad? Y además estuvo a punto de ser el introductor del cinematógrafo en España, en Cataluña. Eso es poco conocido, pero es cierto. Aquí hay un bisnieto suyo que lo puede corroborar, se conservan cartas que él se surtía en Madrid en un almacén que a su vez recibía todo el material fotográfico de Lyon, de los hermanos Lumière. Y cuando estos franceses, haciendo pasar muy rápido una serie de fotografías, habían conseguido dar la sensación de movimiento, acababan de inventar el cine, y habían creado una máquina que hacía pasar muy rápidamente esos fotogramas, esas fotografías, y es lo que conocemos como el cine. Y entonces él, que se escribía con ellos, le ofrecieron esa posibilidad. Creo que le ofrecían aquella máquina por lo que entonces era un capital del que no disponía, de unas 10.000 pesetas, y como aquello no sabía por dónde iba a salir, no se aventuró. Pero él, que tenía tan buen olfato para el arte, estuvo a punto de meterse en aquella empresa, o al menos recibió, que sepamos, el ofrecimiento de los hermanos Lumière. Lo cierto es que, bueno, pues, un buen día recibe la visita de un gran ceramista sevillano, Aquí hay dos maneras de contar el encuentro del célebre ceramista Enrique Guijo con Ruiz de Luna. Según cuente la familia de Luna, o según lo cuente la familia Niveiro. Hay quien dice que Enrique Guijo vino a Talavera a entrevistarse con Niveiro. ¿Y quién era Niveiro? Niveiro era la única fábrica de cerámica que existía ya en 1905, 1906, la única fábrica de cerámica que había en Talavera. A comienzos del siglo XX había dos, uno se llamaba La Menora y otro se llamaba Niveiro. La fábrica que estaba en el convento del Carmen, que ahora todavía existe el nombre de la cerámica del Carmen. Bueno, pues esas dos, pero en 1904 La Menora cerró, la crisis era tremenda. Y en Niveiro, la fábrica del Carmen solamente vendía cacharrería, como lo que se hacía también en Puente del Arzobispo. La cerámica artística había desaparecido. Lo que entendemos por cerámica artística, del pintor que pinta una pieza con gusto artístico o paneles, eso ya no existía. Eso había desaparecido de Talavera y durante el siglo XIX apenas había existido. Entonces,
apareció por aquí este ceramista sevillano, nacido en Córdoba, Enrique Guijo, venía de Triana, con la intención de ver si aquí había algunos buenos hornos donde él cocer cerámica de cara a Madrid. Veía que en Sevilla ya había competencias y había fábricas, y él quería irrumpir en Madrid con cerámica artística. Unos cuentan que vino, la familia Niveiro dice que vino a ver directamente a Emilio Niveiro, que como no le hizo caso, habló con don Platón Páramo, y que don Platón Páramo le presentó a Ruiz de Luna. Otra versión, la de los Ruiz de Luna, es que en Madrid fue a dar a esa tienda donde Ruiz de Luna se surtía de material fotográfico, y ahí le dijeron que el que le podía informar sobre la cerámica o sobre hornos de cerámica en Talavera era Ruiz de Luna. Sea como fuere, lo cierto es que Enrique Guijo vino a Talavera de la Reina y pintó unas piezas de forma, como él era un excelente pintor, pintó unas piezas y las dejó para que se cocieran en el único horno que había, eso sí, en el horno del Carmen de don Emilio Niveiro. Y allí, con la idea de que cuando estuviesen terminadas se las llevasen a Madrid para él ver qué resultado y qué posibilidades había de hacer cerámica en Talavera. Cuando salieron esas piezas, eso sí, Ruiz de Luna se había encargado de llevarlas, de mandárselas allí con su yerno Francisco Arroyo. ¿Qué sucedió? Que cuando salieron estas piezas, Ruiz de Luna se quedó tan asombrado, porque era un hombre de un gran gusto artístico, y sabía lo que valía pintar, y entonces las estuvo durante un mes expuestas en su taller de cinematografía. Aquí tenemos a Francisco Arroyo, que es su yerno, que es el que luego va a llevar las piezas a Madrid, y quiero mostraros el lugar aquí exactamente. ¿Veis? Esto es el Palacio de la Plaza de Aravaca, en Madrid, en Talavera, perdón, y veis ahí donde están sentados esos hombres, ahí enfrente, esa puerta que pone ahí fotografía. Ese era el taller fotográfico de Ruiz de Luna, y él bueno, pues mostraba esas piezas, las tenía mostrándolas con un gran orgullo, hasta que por fin le mandó recado con su yerno, con Francisco Arroyo, a Enrique Guijo, de que quería hablar con él, de que era urgente y quería hablar con él. Se pusieron en contacto y la propuesta era pues crear una fábrica, crear una cerámica artística en Talavera. Parece que fueron a ver a Niveiro, que era el que tenía los hornos, pero Niveiro dijo que él no quería saber, que se veía negro y vivía bien, sobrevivía vendiendo cacharros, que no le metiesen a él en ese follón de hacer una cerámica artística, a ver cómo se va a vender aquí esa cerámica artística, donde no vio que eso fuese posible, pero sí lo vio Platón Páramo, que es a donde va a parar toda esta explicación. Y Platón Páramo, que tenía la mejor colección de cerámica de Talavera y de esta comarca, y de Puente del Arzobispo. Y era la mejor colección porque él, pues de todos los pueblos, había adquirido todo lo que le vendían. Platón Páramo fue el primero que animó y que ponía una acción, dinero, lo que hiciese falta para montar unos hornos, para montar una fábrica. Y así sucedió. Se buscó a otros talaveranos, como el señor Ginestal, que además tenía, donde precisamente puso el terreno, él justo donde ha estado la fábrica Ruiz de Luna, que ahora está el ambulatorio que está al lado del Puente de Hierro. Ese ambulatorio que está en la calle José Luis Gallo, llamaba entonces calle de los 7 Linajes, allí donde tenía su casa Fernando de Rojas, el autor de la Celestina, que murió en el siglo XVI. Allí era propiedad del señor Ginestal. Él ponía los terrenos, y eso valía como una acción. Otra acción ponía su dinero, que es el que lo tenía don Platón Páramo, y bueno, y Ruiz de Luna y Enrique Guijo figuraría como el director artístico, y así después se añadieron otros,
accionistas como el marqués de Villatoya, y así empezó a funcionar en el año 1908, el 8 de septiembre de 1908, repito, gracias a don Platón Páramo, que fue el que le dijo a Ruiz de Luna y a Guijo que adelante, que puso el primer dinero y que además puso, y esto es muy importante, su colección de cerámica artística, su colección de cerámica, que él tenía no solamente muchos cacharros, sino también tenía paneles de cerámica artística, la puso a disposición también de los talleres para que de ahí se sirviesen como modelo y sacasen de todo lo necesario, digamos, de dibujos, de dechados, diríamos, para la gran producción que después ya tendría la fábrica, ¿verdad? Pues bien, todo empezó en ese taller fotográfico de Ruiz de Luna. Y aquí tenemos esta foto famosa que ya conocéis, en casa de don Platón. En casa de don Platón está, aquí a la izquierda, don Platón, enfrente, con su pajarita, está Vicente Camps. Vicente Camps, que era un gran amigo de su bisabuelo, y también colaboró con Ruiz de Luna, como Mariano Benlliure, y por supuesto el propio Joaquín Sorolla. Enfrente, agachando la cabeza y como leyendo, está Ruiz de Luna, y aquí a la derecha se le ve solamente un perfil, es Francisco Arroyo, que pronto se va a convertir en el gran maestro de taller, cuando Guijo se establezca en Madrid, en la escuela de cerámica que se va a crear allí, y ya pues todo Ruiz de Luna va a devolver las acciones sin intereses a los que le habían ayudado. Don Platón lo comentaba, que su afán no era de lucro, su afán había sido ayudar sencillamente para que la cerámica artística se recuperara. Cuando pudo devolverles a todos el dinero de sus acciones, se lo devolvió Ruiz de Luna, que en 1516-17 pues prácticamente era él ya el dueño, incluso compró, no sé si en unas 40.000 pesetas, el solar al señor Ginestal, con lo que quedó dueño absoluto ya de la fábrica Ruiz de Luna. A partir de ese momento, porque al principio la fábrica se llama Ruiz de Luna, Guijo y Cía, y compañía. En esa compañía está don Platón Páramo, ¿no? Que hicieron, ¿no? Ya a partir de 1917-18 ya solamente firma Ruiz de Luna, cerámica, artístico Ruiz de Luna, Talavera de la Reina, como veremos, ¿no? Pues bien, muchas de todos esos proyectos, esos planes, eso se confabularon ahí, en la casa aquí, en Oropesa, en la casa de don Platón, como tenéis este testimonio, ¿verdad? Vicente Camps hizo esa terracota de lo que sale el busto de Ruiz de Luna. Y aquí tenéis quien yo creo que es también una foto de don Platón. Este es el homenaje que se tributó a Julio Pascual, otro gran artesano, en este caso de la forja del hierro en Toledo. Ahí le tenéis a Julio Pascual, que estoy señalando ahí, justo a su lado está Ruiz de Luna, don Juan Ruiz de Luna está ahí, su hijo Juanito Ruiz de Luna está aquí a su lado también, y aquí en primer plano a la izquierda está Francisco Arroyo, y este que está aquí a su lado, y con este aspecto es don Platón Páramo, ahí le tenéis a don Platón. Ahí tenéis a don Platón en 1923 en el homenaje a Julio Pascual. Tenían una gran amistad don Platón y Francisco Arroyo y Ruiz de Luna. Aquí me ha traído, perdón, ¿me alcanzas el libro? Me ha traído Juan Manuel Arroyo, que está aquí con nosotros. Juan Manuel Arroyo me ha traído este libro era de don Platón. Es un tratado de arqueología sagrada y tiene abajo las dos iniciales con las que él, cuando encuadernaba los libros, la PP, Platón Páramo. Este libro se lo regaló Platón Páramo a Francisco Arroyo.
tiene aquí unos dibujitos, que no salen en la... para escanear, y los traigo en directo, que me los han traído precisamente unos dibujitos de arqueología sagrada hechos por don Platón. Un manuscrito de don Platón, por ejemplo. Sí. Aquí tenéis estos dibujitos que en el libro además tiene pues está grabado aquí Platón Páramo, dice Oropesa Toledo. Era pues de estos papeles que usaba, su membrete, y él cuando había pintado, aquí pone algunas cosillas, ventanas, geminadas, en fin, y columnas geminadas. Entonces estos dibujitos en el libro los había, se habían detenido don Platón en hacerlo. Aquí tenemos una cosa de primera mano de don Platón, y además tenemos otra cosa muy bonita que ha traído también, me ha traído Juan Manuel Arroyo, de su abuelo Francisco Arroyo. Tiene esta tarjeta que le dirigió don Platón, aquí firmado por él, por Platón Páramo, en Nápoles, el 20 de febrero de 1921. Dirigido, señor don Francisco Arroyo, Puerta de Toledo, Paseo de Toledo, Talavera de la Reina. Y dice así, este autógrafo de Platón Páramo, dirigido a Francisco Arroyo, Nápoles, 20 de febrero de 1920. Querido Paco, no te sentaría mal un baño de arte por este país, y seguramente gozarías tanto como el que más. Saluda a tu mujer y a todos los tuyos. Y sabes el aprecio que te tiene tu buen amigo Platón Páramo. Desde allí, desde Nápoles, envió esta postal. Según me ha contado Juan Manuel Arroyo, estaba en Nápoles y se había ido allí de excursión con Juan Ruiz de Luna. Estaban allí precisamente, eran tan amigos que juntos también pues hacían excursiones, y desde allí se acuerda don Platón y le envía a Francisco Arroyo, gran discípulo de Enrique Guijo y gran discípulo de Sorolla, le envía esa postal. Ahí está con la firma de don Platón Páramo, ¿verdad? Bueno, ahí tenéis un poco cómo era el Museo Ruiz de Luna, ¿habéis visto? Y imaginamos que así más o menos era también la colección de don Platón. Yo creo que buena parte de la colección fue a parar al Museo Ruiz de Luna. No lo podemos saber, pero es posible que todo lo que pudieran comprar Ruiz de Luna para el museo, de lo que se vendía, de lo que se desbarató de la colección de don Platón, perdonad que hable así, pero es que verdaderamente es para estar bien. Y aquí le tenemos a Ruiz de Luna, perdón, a Ruiz de Luna ya mayor. Este es como más se le ha conocido, ¿no?, ya de mayor, en su casa, en su vivienda de allí de la de la fábrica, ¿no? Bueno, volvemos a otra foto también. Esta es con su primera mujer, que es la madre de la esposa de Francisco Arroyo. Francisco Arroyo era yerno de Ruiz de Luna. Es la primera mujer. Bueno, ella tuvo a Tomasa, era la hija mayor de Ruiz de Luna. Después casó, segunda vez, con la que nacieron los otros hijos. Tomasa nació de esta primera mujer y casó con Francisco Arroyo. Ahí tenéis a Francisco Arroyo, que es de pie, el gran pintor que durante, bueno, pues desde el año 12 hasta el año 39-40 fue el director artístico y el alma de la fábrica, el gran pintor, porque Ruiz de Luna no pintaba cacharros, Ruiz de Luna
bueno, había sido decorador, había sido esto, pero no llegó a ser ceramista, no tuvo nunca, si acaso por capricho, sí, algunas veces se le ve en alguna foto pintando un cacharro, pero no estaba precisamente para eso. El gran pintor fue Enrique Guijo y luego después Francisco Arroyo, ¿verdad? Bien. Continuando con esta saga, ya Francisco Arroyo empieza a relacionarse, por supuesto, con Sorolla, pero va a ser sobre todo su hijo discípulo directo de Sorolla va a ser Juan Manuel. Quiero poner antes la foto de Juan Manuel Arroyo Ruiz de Luna, cuyo hijo tenemos aquí. Juan Manuel Arroyo es nieto de Ruiz de Luna, es hijo de Francisco Arroyo, y él ya sí, y conoció, tenía 17 y 18 años cuando muere Sorolla, pero en su adolescencia, desde los 12, 14 años, en Madrid, Sorolla fue su maestro. Aprendió a pintar cerámica con su abuelo Paco y a pintar, pero verdaderamente además por gusto, le encantaba la pintura de Sorolla, y Juan Manuel Arroyo Ruiz de Luna, puesto que es nieto de Ruiz de Luna, hijo de Francisco Arroyo, es junto con el otro hijo, con el hijo mayor de Ruiz de Luna, los dos que más fielmente han reflejado en su pintura. Ahí tenemos también en el centro es Juan Manuel Arroyo Ruiz de Luna, aquí detrás es Francisco Arroyo, y delante este señor con las gafas que poco a poco se fue quedando medio ciego, es Enrique Guijo. Enrique Guijo es el gran ceramista que sabéis, que es con el que Ruiz de Luna y Platón Páramo inician la cerámica Ruiz de Luna. Aquí los tenéis, tres grandes. Este es el maestro en cerámica de los dos, sobre todo de Francisco Arroyo. Juan Manuel aprende la cerámica de su padre, de Francisco Arroyo, y la pintura la aprende sobre todo de Sorolla. Esto ya es en Madrid, en agosto de 1947. Este es el ceramista andaluz, que nacido en Córdoba viene desde Triana, y el primer maestro de taller de Ruiz de Luna, de la fábrica Ruiz de Luna. Ahí los tenéis a los tres grandes ceramistas. Y esto que lo conoceréis si vais por Guadalupe, en el parador de Guadalupe, que fue decorado por el padre de Juan Manuel Arroyo, el nieto de Ruiz de Luna. Este gran ceramista coincidió con el apogeo de los paradores, y fue uno de los que decoró muchos paradores. Toda la cerámica que hay en el parador de Guadalupe. Aquí tenéis, esta es una conmemoración de la fundación del monasterio de Guadalupe, que fue con la batalla del Salado. Él la imagina así. Es un gran panel. Ahora hay una cafetería, allí está, en el centro de la cafetería, este panel de la batalla del Salado. Alfonso XI promete a la Virgen de Guadalupe, que está en una pequeña ermita allí, que si gana la batalla a donde iba con los moros, pues él le haría un gran monasterio y una gran basílica. Así sucedió, y él es el que construye luego. Este magnífico mural conmemora esa batalla del Salado, como veis, de 1349. Y aquí tenéis una acuarela de Juan Manuel Arroyo Ruiz de Luna. Diréis, pero esto no lo ha pintado Sorolla. Claro, estas son cuando él empezaba a pintar, imitando claramente a Sorolla. Hombre, Sorolla era el gran maestro, pero esto, que es de Juan Manuel Arroyo, el nieto de Ruiz de Luna, el hijo de Francisco Arroyo, que aprendió con él. Para que veáis cómo en los ceramistas de Talavera influye poderosamente. Cualquiera diría, bueno, pues puede ser una obra menor, una obra de Sorolla. Tiene todas las características de su pintura, porque ahí aprendió Juan Manuel Arroyo Ruiz de Luna. Aquí tenéis otro mural suyo precioso de Talavera, hecho también por este ceramista.
¿Y qué es lo que queda? No todo se ha perdido, no todo se ha perdido. Quiero ahora, bueno, pues que miremos lo que don Platón consiguió, que aquí en Oropesa quedara también como participación suya, que duda cabe, y de Ruiz de Luna. Aquí tenemos una de esas primeras grandes obras. A instancias, sin duda, de don Platón, Ruiz de Luna realizó para Oropesa obras verdaderamente maestras de cerámica. Todos las conocéis, las veis 40 veces más que yo, ¿no? Aquí tenéis esta fachada que preside la plaza del Navarro, ¿verdad? ¿Bien? Que ahora, y desde 1942 o 46, no sé exactamente, vamos a ver el panel central, figura como, desde el 46, como hogar rural. Pero aquí, si observamos, hay algunas contradicciones. Si veis abajo, a la derecha, a la izquierda, entre las rejas del balcón, no he podido sacarlo con más claridad, ahí se ve Ruiz de Luna, Guijo y Cía. Luego, no puede ser de 1946. No puede ser de 1946, porque es de las primeras obras. Además, yo que conozco y tengo una copia del catálogo de Enrique Guijo, como lógico, tengo la copia porque me la cedió Juan Manuel Arroyo. Este tipo de acantos y grutescos son típicos efectivamente de Guijo. Su abuelo, Francisco Arroyo, los hacía más carnosos, más parecidos a como los vemos en la cerámica de la Basílica del Prado, ¿no? Esto es de la primera época, claro, cuando la fábrica era la firma Ruiz de Luna, Guijo y Cía. Y sin duda el rótulo que ahí había era Biblioteca Popular. Y posiblemente de 1912, como muy bien leemos luego en un azulejo que vamos a ver, que eso me ha puesto la ruta monumental, supongo que Juan Manuel habrá tenido que ver en ello también, ¿no? Claro, esto se rehizo, se puso la fecha, se puso este otro nombre de la readaptación del local, pero evidentemente esto se hizo mucho antes. Ruiz de Luna, Guijo y Cía no se firmaba ya así en 1946, porque ya hacía mucho tiempo que se firmaba sencillamente Ruiz de Luna Talavera, como vamos a ver en otras fiestas más o menos de esa época. Luego, esto se rehizo y por eso hay esa confusión. Como en 1946 se va a firmar Ruiz de Luna, Guijo y Cía si la compañía Ruiz de Luna y Guijo se disolvió en 1916 o 17 y ya dejó de firmarse así, ¿verdad? Además, esto efectivamente tiene todo el estilo, estas estructuras de los acantos son muy típicas de Enrique Guijo, y estos grutescos, que son estos animalejos fantásticos que se resuelven luego también en acantos, se llaman grotescos, pues es propio de la primera época. Es una de las preciosas y preciadas obras de la primera época de Ruiz de Luna, de Duracarne. Ahí tenéis la perspectiva, la magnífica perspectiva que da a la plaza, ¿verdad? Y ahí tenéis esto que con gran acierto se puso y que puede ser indicativo de cuando se hiciera verdaderamente la cerámica. Es un acuerdo de la sesión municipal del 16 de marzo de 1912, cuando se está haciendo, por ejemplo, la fachada
en Talavera la fachada del Teatro Victoria también, y ahí todo eso es Ruiz de Luna, Quijo y Cía. Ahí se acuerda en el ayuntamiento, en los tiempos modernos en que la cultura se extiende por todas partes, es de una necesidad muy grande en esta villa la creación de una biblioteca popular donde pueda gratuitamente el vecindario leer libros instructivos. Y eso se acuerda en la sesión municipal. Y es cuando se hace, sin duda, y se pinta esa cerámica. Por consiguiente, primera gran aportación de don Platón, porque si eso lo hace Ruiz de Luna. Segunda gran aportación, bueno, esta sería la tercera, pero sale antes, este frontal de altar, no me digáis que no es una maravilla. Claro que quedan algunas cosas, si no directamente de don Platón, sí, movidas por él, porque aquí efectivamente, en este lugar de aquí, que no he podido hacer bien la foto, ahí se expresa claramente lo siguiente. Esta obra se realizó en 1926 a instancias de don Platón Páramo. O sea, eso está puesto ahí para que no nos quede duda de que don Platón encarga para el retablo del entonces beato Alonso de Orozco, hoy San Alonso de Orozco, encarga esta maravilla que ya realiza Francisco Arroyo. Ahí tenéis al beato hoy santo en una de sus imágenes tradicionales y más importantes. A la izquierda tenéis en otro medallón, porque está compuesto, como veis, con un medallón central que es el gran motivo central del beato. Después en el otro medallón el escudo de Oropesa, y aquí a la derecha en este otro que se ve mejor, este es el escudo de los agustinos, San Agustín. Esto es un corazón, el cor unum de San Agustín, con una flecha atravesada, el báculo de obispo, y también, como veis, todo digamos el emblema todo episcopal, ¿de acuerdo? Esto es después realizó muchos, pero los primeros se crearon para Oropesa, este y otro que se creó anteriormente, que vamos a ver ahora, que también está aquí en Oropesa. Estos retablos se hicieron, estos frontales de altar a instancias de don Platón, se construyeron para otra vez. Bueno, esto también, aunque sea más tardíamente, estas laudas martiriales también las hizo Ruiz de Luna. Esto ya en toda la diócesis y en Ávila y en Toledo se pusieron para los mártires, los curas y los párrocos que fueron sacrificados, martirizados en la guerra. También esto es que lo tienen todas las iglesias donde hubo algún sacerdote mártir, ¿verdad? Parrillas, pues el cura de mi pueblo, todos las hizo Ruiz de Luna también. Anterior al retablo que hemos visto es al del frontal de altar es este otro. Aquel fue en 1926, del de la Virgen de Peñitas, es en 1923. Ahí tenéis también la misma estructura. ¿Lo veis? Así hizo muchos, con estos tres medallones, diríamos con esta estructura llamada de ferronerías, que los enmarca para las figuras, y luego después todos estos acantos que adornan del sistema tradicional de la ornamentación de la cerámica talaverana. La Virgen en el centro, de Peñitas a la izquierda, como no. No podía faltar aquí el beato, entonces todavía Alonso de Orozco, y a la derecha el otro gran santo oropesano, que es San Juan de Dios, ya cuando está atendiendo a los enfermos en Granada, ¿no? Pero los dos grandes oropesanos, sin duda, al lado de la Virgen, este precioso frontal de altar. Este es anterior todavía, por supuesto, sin la intervención de don Platón Páramo, que los llamaría y que, pues, ¿qué vamos a decir? Haría todo lo posible, sin duda. En el otro es que además se expresa claramente, ¿no? Que fue él, don Platón, el que costeó, o a sus instancias se hizo ese. Bueno, estos son añadidos posteriores en los laterales, con escenas de la Virgen, pero me parece que esto ya lo hicieron Mauri y Corrochano posteriormente, ya no son de la época posterior. Y aquí tenéis también la fachada de la farmacia,
con los emblemas propios del cuerpo de farmacéuticos y toda esta ornamentación de acantos, que esto ya no es de Ruiz de Luna, esto es de la fábrica Niveiro, y además dos ceramistas, pero todos ellos discípulos de Guijo y de Francisco Arroyo, que fueron Ginestal y el otro Machuca, los dos grandes, también importantes pintores de cerámica. Pero aún hay más, aún hay más. Esta no es se ha colado aquí. La fachada, la cerámica del Colegio de San José. Fijaos qué rótulo tan elegante, del colegio, ¿verdad? Bueno, pues esta cerámica, que se hizo luego ya más tardíamente, podemos ver en sus rincones, ya pues después de la guerra, bueno, ahí tenéis esa delicia de ese, no sé si se puede pintar mejor, se puede hacer un retablito mejor. Fijaos qué maravilla tenemos ahí, Ruiz de Luna. Ya esto es después de la guerra, repito, está con ese tejaroz, con ese tejadillo que tiene encima, es una maravilla. El retablito con cerámica, como veis, de bulto, y también cerámica pintada y azulejos, ¿no? Todo se compagina para hacer. Está en el Colegio de San José, que fue el convento de las Carmelitas, ¿no? Y lo es todavía, ¿no? Exactamente. Allí está esta cerámica que nunca me canso de mirar y de alabar, ¿verdad? Porque a la buena construcción de lo que es el retablito, el barco, con todo sacado a molde, luego está la buena conjunción del gran pintor que hace la figura y el colorido tan estupendo que mantiene la obra, ¿verdad? Tenéis, y además la construcción del tejaroz, del tejadillo y aquí es lo que yo quería deciros, como me parece que en la siguiente se ve más claro, como en este lateral, ahí abajo a la derecha veis cómo se firmaba ya en esa época, en los años 40 y 50 ya firma sencillamente es Ruiz de Luna, Talavera. Luego la fachada del hogar no se compagina con que en el año 46 se firme Ruiz de Luna, Guijo y Cía, ¿verdad? Y en fin, no podíamos faltar sin poner la otra gran obra de Ruiz de Luna que se conserva aquí en Oropesa, que es aquí, a unos metros de aquí, en el parador, en la escalera, ¿verdad? Esta estupenda placa conmemorativa del virrey don Francisco de Toledo. Esta placa se colocó en 1960, es más tardía, un año antes de que desapareciese la fábrica, o de que se cerrase la fábrica Ruiz de Luna, que fue ya en el 61. Pues esta placa se colocó, arriba tiene el escudo de los Álvarez de Toledo, abajo el escudo de la época de Franco, el escudo de España, y aquí la firma Ruiz de Luna, también Ruiz de Luna, Talavera, y todos los que intervinieron en hacerlo. Es un modelo de placa preciosa, con estos laureles en los que se enrollan los nombres de las ciudades, de los lugares, o bien fundados por él, o desarrollados ya por él, por este gran hombre, cuya conmemoración ya en ciernes, en el año 15, como veis aquí arriba lo expresa, en 1515 nació, pues ahora en el 2015 conmemoraremos el 5º centenario de su nacimiento, que creo que el señor alcalde ya está abrigando proyectos para que sea una gran conmemoración de toda la cultura hispanoamericana, sin duda, porque no hay hombre desde el punto de vista político y gobernante y de
del derecho y de las obras públicas, no hay hombre más importante que él de cuantos España dio a América. De modo que hay que reivindicar su figura como la del gran Solón peruano, como fue llamado, y aprovecho en esta ocasión que estamos en esta conmemoración, ¿verdad? Estos son los... no todo se ha perdido, como veis, toda la obra de don Platón, que era, por supuesto, el hermoso proyecto del Parador, que él no llegó a conocer, pero que también es suyo, ¿verdad? Ese hermoso proyecto. Y terminamos, como no, vamos a terminar recordando por qué vino aquí, y qué Sorolla, y qué es lo que tenéis. Ahí tenéis este garterano con las alforjas y la garterana con el cántaro al cuadril, que siempre que lo veo, pues lo mismo que cuando vengo a Oropesa me acuerdo de mi amigo Andrés Fernández Arroyo, con el que inicié mi conocimiento de Oropesa. También tengo que recordar al gran Julián García Sánchez, que tanto admiraba y tanto describía a los garteranos y a los tipos garteranos que había pintado, que pintó Sorolla, ¿verdad? Él se complacía una y otra vez en describir los nombres, dando los nombres de todos los que fueron los que posaron para don Joaquín, para el gran pintor, y recordar los pormenores como con ese lenguaje que aquí tenéis una visión general de todo lo que es la fiesta del pan. Allí volvemos por donde empezábamos, con los garteranos ahí en el centro, justo del panel, porque él, Sorolla, quedó deslumbrado con el tipismo de la gartera. Terminamos con ello y evocando, aquí le tenéis en 1912 a Joaquín Sorolla, cómo era en un autorretrato cuando él vino, ¿no? Así era, más o menos, cuando él vino por aquí, puesto que este autorretrato es de esa fecha de 1912. Pero no solamente, ahí tenemos pues uno de los más famosos retratos, fotos que hizo Ruiz de Luna, a Sorolla pintando a los garteranos, que los describe así nuestro buen Julián García Sánchez. Dice que el que está sosteniendo el caballete, este no era de la cartera, este es un tal Priede, joven de unos 25 años, que era hijo del dueño del Hotel Castilla de Toledo, que había acompañado a Sorolla hasta la cartera. Con sombrero de Córdoba y en chaleco se diría un bailaor de buena planta. Contrasta con Sorolla, próximo a los 50, grueso, en mangas de camisa, con sombrero redondo, muy usado, de ala vuelta y escasa. Y sobre los tipos lagarteranos que está pintando dice: Sorolla sorprende de perfil a Antonio Lozano Bravo, y de frente, dispuesto a unas bodas de sueño, a Pablo Oliva Martín, vestido de novio. Le chorrea una policromía de cintas y borlas bajo el cordón que le cruza el vientre a guisa de broche del sayo. Otras cintas se prenden en el camisón al lado del corazón. A la camisa amplia lagarterana, por su magnitud, se la llama camisón. El de Pablo es de un lienzo casero, con cabezón redondo, labrado de arquillo. Cómo le gustaba este lenguaje castizo de las prendas lagarteranas a nuestro inolvidable Julián. No se ve en el camisón de Pablo la labor de los tambores, sembrados en la mesana de los hombros y faldones, pero sí el deshilado viejo y de escudos en la pechera. Detrás del novio está, muy tranquilo, Higinio Bula, con sus manos y su blusa sepultadas en la faja negra. Sobre el sombrero de Antonio Lozano, la cabeza prócer de Zacarías Pino igual. Y más, así va describiendo los distintos con los nombres, porque Julián se dedicó a constatar minuciosamente. Ahí tenéis el cuadro de la fiesta del pan, visto un poco más amplio, con más detalle, para que podáis gozar más. Ahí tenéis
Este creo que era el alcalde, ¿no? La cantera, bueno, los conocéis porque yo os voy a decir. Y ahí tenéis las murallas de Ávila, y por la puerta, entonces aquí está saliendo la fiesta del pan con el tamboril castellano que no puede faltar, y estos carros con los sacos de pan, y aquí más sacos de pan, porque Castilla es la fiesta del pan. Pero no solamente, sino que aprovechó ya para seguir pintando, que estos son los que nos ha descrito antes, también, porque ya él aprovechó para hacer luego ya cuadros individuales, aparte de lo que utilizó para decorar la Spanish Society, ¿no? Fijaos con qué belleza, aquí tenéis esta maravilla también. Tomasa, la conocéis perfectamente, como si las hubieseis visto, hubieseis hablado con ellas. Ya cuántos años han pasado. Su bisnieta, claro. Pues bien, ya solamente me queda pues agradeceros a todos vuestra presencia. He querido, como se me había encargado, rememorar la figura de don Platón de Sorolla y agregar a la conmemoración la figura de Ruiz de Luna, la figura de Francisco Arroyo, de Juan Manuel Arroyo, que tanto contribuyeron no solo a la cerámica de Talavera. Vosotros habéis oído hablar de la cerámica de Puente del Arzobispo de don Pedro de la Cal. Don Pedro de la Cal tampoco era ceramista. Es que hay muchas cosas que se han montado, pues claro, como Ruiz de Luna, qué gran ceramista era Ruiz de Luna, no era ceramista. Pero de la Cal tampoco, era un alfarero. Pero tuvo la gran vista de contratar a Francisco Arroyo y a su hijo Juan Manuel Arroyo como directores para recuperar la fábrica de cerámica Santa Catalina e instaurar en Puente del Arzobispo la cerámica artística. Puente del Arzobispo no había tenido prácticamente nunca cerámica artística. Puente del Arzobispo había tenido siempre una gran producción de cacharrería para todos nuestros pueblos. Pero propiamente no tenía tradición de cerámica artística. La cerámica artística que habían recuperado Talavera, Ruiz de Luna, Francisco Arroyo y Juan Manuel Arroyo, cuando llegó, por motivos que ahora no vamos a ver, la ruptura entre Francisco Arroyo y su suegro Ruiz de Luna, y en el año 40 rompen y se va de la fábrica Francisco Arroyo. Primero, él crea el catálogo en Niveiro, el catálogo artístico de Emilio Niveiro le hace Francisco Arroyo. Y el catálogo artístico, el catálogo de Pedro de la Cal, lo hacen Francisco Arroyo y Juan Manuel Arroyo, que durante varios años son los que llevan adelante la cerámica de Pedro de la Cal. Ese es el secreto de la gran cerámica de Pedro de la Cal. Todo, como veis, tiene un apellido, Arroyo. Francisco Arroyo, Juan Manuel Arroyo, que allí hicieron los catálogos y allí es con lo que empieza la cerámica artística en Puente del Arzobispo también. Bueno, pues, y por supuesto, la gloria de la artesanía de la Garcera, ¿no? Han tenido ese orgullo de ponerse a la cabeza de la comarca, llevando adelante este lujo de trajes y ese lujo de bordados. Yo no me canso de verlos. La última vez que fui con mi madre a ver los altares del Corpus, ¿no? y cómo se quedaba extasiada viendo esa maravilla. Y yo, pues, agradeceros a todos vuestra entrañable atención, ¿no? Magnífica atención. Y adelante, se perdió aquella colección de Platón Páramo, pero queda todavía mucho y seguirá haciéndose mucho en nuestra querida comarca. Muchas gracias a todos.